Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre gestión de riesgos en proyecto. Mi nombre es Jorge Gatze y en nombre también de Pablo Sarbo les damos la bienvenida y agradecemos la participación de ustedes en esta actividad que aproximadamente a lo largo de una hora vamos a ir mostrando los principales fundamentos, o sea, qué es un proyecto, qué es darle valor al negocio a través del proyecto y a partir de ahí entender entonces qué rol juegan los riesgos. También vamos a hablar de lo que es la triple restricción del proyecto y los riesgos que tienen relación con esta triple restricción. Para poder hablar de riesgos es necesario entender dos aspectos que hacen a la esencia del proyecto, como son la incertidumbre y la complejidad. Entonces vamos a trabajar un poco estos dos conceptos para después sí poder hablar de riesgos, tanto en su aspecto que de amenazas, o sea, de situaciones que perjudican o que comprometen la situación del proyecto o de oportunidades, situaciones que mejoran los objetivos del proyecto. Y vamos a analizar finalmente los riesgos y la incertidumbre a lo largo del ciclo de vida del proyecto. O sea, no es lo mismo manejar incertidumbre y riesgos en las etapas iniciales del proyecto que manejar incertidumbre y riesgos en las etapas finales, para así llegar a las conclusiones de esta presentación. En primer lugar, definamos qué es proyecto y cuál es el rol del proyecto en su aporte de valor al negocio. La definición más simple de proyecto es: a lo largo del tiempo, las organizaciones tienen una situación inicial y después de un cierto tiempo, las organizaciones necesitan llegar a una nueva situación. Una nueva situación que sea de algún modo una situación de mayor valor que la inicial o que aporte un mayor beneficio que los beneficios que aportaba la situación inicial. ¿Cómo podemos pasar de la situación inicial a la situación final? A través de un proyecto. Esa es la función del proyecto. O sea, el proyecto, de alguna manera, visto como una función de la estrategia, sabemos que toda organización tiene sus estrategias. Estrategias que buscan en el mediano y en el largo plazo, por ejemplo, mayores ventas. Por ejemplo, reducir costos. Por ejemplo, ganar nuevos mercados o desarrollar nuevos productos o nuevas tecnologías. O sea, de alguna manera la estrategia lo que busca es tomar decisiones que aporten valor a la organización. ¿Cómo logra la estrategia transformar esas decisiones en valor? En realidad a través de su cartera de proyectos. Nosotros lo que vamos a ver ahora es justamente un proyecto y analizar un proyecto como uno de los componentes de esta transformación de las decisiones en valor. ¿Cómo transforma entonces la estrategia las decisiones en valor? A través de un proyecto que genera resultados, que a su término genera resultados. Y este esquema que ven acá en la diapositiva es clave porque nadie hace proyectos, yo siempre digo, por el gusto de hacer proyectos.
Lo que le da la razón de ser al proyecto es el valor que el proyecto aporta a su término. De modo entonces que cuando hablamos de riesgos, el riesgo de un proyecto es que no logre aportar ese valor a la organización. Ese es el principal riesgo. O sea, eh, si el proyecto, por ponerlo en términos más sencillos y comprensibles, si el proyecto es construir un puente que una dos riberas de un río, el valor que ese puente va a dar es comunicar dos pueblos o generar vínculos entre ambas sociedades que están a uno y otro lado de la orilla. Ese es el valor, esa es la función que va a cumplir el puente. Entonces, ¿cuál es el peor riesgo? Que el riesgo de que el puente después o tenga un colapso o que no permita esa comunicación. O sea, el principal riesgo de un proyecto, como vemos en esta diapositiva, es que no logre aportar ese valor. ¿Qué es valor que genera un proyecto? Y para aquel que con sus ahorros y un crédito hipotecario construye una casa, es ese inmueble, es esa casa que le va a dar la satisfacción de convivir con su familia. ¿M? ¿Qué es valor? Valor es para una empresa una ampliación o una inversión en su planta de procesos o un sistema de gestión integrado que abarca a todas las áreas de la empresa. O valor que genera el proyecto es un nuevo producto lanzado al mercado. Entonces, el riesgo, como decía, es que ese valor no se genere, no se logre como lo había previsto la estrategia. Ahora bien, volvamos al proyecto. ¿Cómo transforma el proyecto esas decisiones de la estrategia en valor? Las transforma a través de una serie de decisiones dentro del mismo proyecto, decisiones que de alguna manera tienen que permanentemente hacer un trade-off, una transacción, una negociación entre estas tres variables. Alcance calidad del resultado, o sea, desempeño del sistema que genera el proyecto, costo del proyecto, plazo del proyecto. Entonces vamos a ver cómo llegamos al valor final a partir de tomar decisiones dentro del proyecto balanceando estas tres variables que son las variables claves de todo proyecto. Hablemos entonces un poco, como dijimos, de incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre en primer lugar y después veamos qué es complejidad? Incertidumbre, en definitiva, es no saber, es desconocer, es tener dudas, por ejemplo, respecto al valor, es, por ejemplo, tener dudas respecto a cuántas unidades vamos a vender, a cuántas toneladas hora va a producir la planta, a cuál va a ser el precio del commodity. O sea, cuando empieza todo proyecto, ese valor que el proyecto tiene que entregar, hay muchas cosas que no están resueltas, hay muchas cosas sobre las cuales hay desconocimiento, ambigüedad, y eso es precisamente la incertidumbre en el valor. Pero también hay incertidumbre con los resultados del proyecto. En muchos proyectos no están claros, sobre todo cuando empieza el proyecto, cómo va a ser el resultado que va a entregar el proyecto. Por ejemplo, cuando se implementa un sistema ERP, SAP u Oracle, y existe una cantidad de dudas, una cantidad de ambigüedades respecto a cómo va a funcionar el sistema una vez implementado. Y además, no solo con el valor y no solo con resultados, sino también hay incertidumbre respecto a la forma en que vamos a llevar adelante el proyecto. Entonces, ese desconocimiento, esa incertidumbre está presente
en todo el proyecto y está presente también en aquello que el proyecto tiene como propósito entregar. En definitiva, ¿qué es incertidumbre? Es el desconocimiento sobre aspectos relevantes del proyecto y del valor que debe entregar a su término. Veamos, por ejemplo, cómo es esta incertidumbre dentro del proyecto. Para ello, vamos a analizar, por ejemplo, la definición de proyecto. ¿Qué es proyecto? Y proyecto es un emprendimiento que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Para qué hacemos proyectos? Para que justamente a su término logremos objetivos. ¿Y qué hacemos para lograr esos objetivos? Desarrollamos un plan, elaboramos un plan de proyecto. Esto es, digamos, definición básica. ¿Qué es un plan de proyecto? Y un plan de proyecto no es otra cosa que una serie de hipótesis, de supuestos, de cosas que uno entiende se van a ir dando a lo largo del proyecto. Así, por ejemplo, en el plan, una de las cosas que se supone es que el proveedor va a entregar el equipo el 25 de octubre. Y entonces en el cronograma hay una barra que indica que esta actividad del proveedor se va a entregar el 25 de octubre. ¿Qué otra cosa supone el plan? Y en el plan después se supone que el equipo va a quedar instalado el 20 de noviembre. Y asimismo el plan sigue suponiendo y después se entiende que las pruebas del equipo van a finalizar el 25 de octubre. En definitiva, eso es un plan, es una serie de supuestos sobre resultados, sobre ciertos valores que van a ir ocurriendo a lo largo del proyecto. Ahora, el plan dice que el proveedor va a entregar el 25 de octubre, pero el proveedor se puede adelantar. Alguien me dirá, no es muy probable. Sí, no es muy probable, pero existe la posibilidad de que entregue antes. O existe la posibilidad que se demore. O sea, por más que hay un contrato y hay una barra en el cronograma, el proveedor puede entregar después del 25 de octubre. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que el equipo quede instalado antes del 20 de noviembre, o también puede pasar que nos demoremos en la instalación del equipo, o que las pruebas terminen antes de la fecha prevista, 25 de octubre, o que las pruebas terminen después. Entonces, ¿qué sucede con nuestras variables, sobre todo de plazo y costo del proyecto? Tienen una cierta justamente variabilidad. O sea, esto es lo conocemos. Nosotros sabemos que esto es un comportamiento normal, que si bien nosotros tenemos ciertas fechas o ciertos costos previstos, es muy probable que estas fechas y estos costos varíen después a lo largo del proyecto. Pero además de variar, ¿qué otra cosa puede pasar? Que, por ejemplo, las pruebas den mal, o sea que den no ok. ¿Qué otra cosa puede pasar? Y puede pasar que, por ejemplo, el ingeniero que va a hacer las pruebas renuncie 15 días antes y se vaya a trabajar a otra empresa. Entonces, todas estas situaciones distintas de la prevista no son, digamos, tan inesperadas. O sea, son situaciones, en el primer caso, que llamamos variaciones respecto a nuestros valores esperados. Y en el segundo caso, lo llamamos eventos inciertos. Y entonces, habiendo entendido esto, acá podemos ya dar una definición, que como nosotros sabemos que estas variaciones tanto en plazo como en costo son posibles, lo que no sabemos cuándo van a ser y de qué magnitud, y también sabemos que pueden ocurrir estos eventos inciertos, bueno, este desconocimiento no es total, es parcial. Por lo tanto, a esta incertidumbre la llamamos del tipo conocidos desconocidos.
O sea, conocemos que por ahí el equipo no va a quedar instalado el 20 de noviembre, lo que desconocemos es cuál va a ser la fecha real en que quede instalado. Conocemos que tal vez las pruebas salgan mal, lo que desconocemos es si realmente van a salir mal y cuán mal van a salir. Entonces, esta es ya una primera aproximación a un tipo de incertidumbre propia, inherente a todo proyecto, que es la incertidumbre de los conocidos desconocidos. Pero después también en los proyectos tenemos ambigüedades. Por ejemplo, que a veces no están muy claros los objetivos del proyecto. Que por ejemplo no están claros los motivos por los cuales alguien decidió impulsar el proyecto. Que a veces en los proyectos, y sobre todo al inicio, no tenemos eh, digamos, un conocimiento acabado sobre lo que hay que hacer. Que también en los proyectos muchas veces desconocemos cómo lo vamos a hacer o con quién lo vamos a hacer o cuándo lo vamos a hacer. O sea, acá ya tenemos también incertidumbres que tienen que ver con ambigüedades, a veces propias del tipo de proyecto, o ambigüedades que surgen de una falta de planificación o de una falta de focalización del proyecto. Y ahora veamos la incertidumbre que se puede dar en cuanto al valor que se espera del proyecto, o sea, qué desconocimientos podríamos tener acá. Y para simplificar este abordaje de la incertidumbre en cuanto al valor, voy a poner dos ejemplos muy sencillos, de alguna manera, uno en cada extremo. Un proyecto que tiene como objetivo un edificio para que después se comercializa y vendan sus distintos departamentos, es un proyecto, digamos, no es de nula incertidumbre, porque nunca, siempre hay incertidumbre, la incertidumbre está presente, pero lo cierto es que es un proyecto de baja o media incertidumbre en cuanto al valor generado. Si más o menos el mercado inmobiliario tiene un comportamiento predecible, más o menos lógico, eh, este proyecto que tiene por objetivo construir y luego comercializar los pisos de un edificio, podemos decir que es un proyecto de baja o media incertidumbre en cuanto al valor. Y yendo al otro extremo, y en el medio podrán encontrar toda la variedad de proyectos, por ejemplo, un yacimiento no convencional de gas y petróleo, como en Argentina puede ser Vaca Muerta. Estos proyectos, en cuanto a valor, el desconocimiento que hay sobre la producción que puede tener, sobre la forma de llegar a esa producción, ese desconocimiento podemos calificarlo de alto desconocimiento, o sea, acá estamos en proyectos de alta o de media alta incertidumbre. Entonces, esto en cuanto a la incertidumbre. Dijimos también que en los proyectos hay complejidad. ¿Y qué es la complejidad? Bueno, la complejidad es la interacción que durante el proyecto se produce entre los sistemas que el proyecto necesita implementar o utilizar y los interesados. O sea, la complejidad surge de la interacción de sistemas y de interesados. Veamos esto un poco más en detalle. ¿Qué sería complejidad producida por interacción de sistemas? Y por ejemplo, un proyecto que tiene por objetivo lanzar un modelo de vehículo realmente muy nuevo, es revolucionario, y va a haber complejidad en el sentido de cómo va a funcionar
el sistema de comercialización de este producto nuevo con el sistema de consumo y con el sistema de manejo de gustos y preferencias del mercado. Por ejemplo, un proyecto que va a construir un puente tiene que analizar muy bien cómo se va a comportar el sistema, la estructura metálica con el sistema de los vientos, ¿eh? Y con todo el sistema, digamos, de la naturaleza que rodea ese puente. Por ejemplo, la implementación de un sistema ERP, un SAP, va a tener que resolver la interacción entre el sistema tecnológico, el software, con el sistema cultural, con el sistema de procesos, con el sistema organizativo de la empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando en los proyectos se manejan sistemas que tienen que interactuar entre sí, pero que muchas veces no tenemos toda la información en torno a esos sistemas? Bueno, cuando se dan estas situaciones de que el proyecto tiene que manejar sistemas más o menos conocidos, es normal que surjan resultados no previstos. O sea, sobre todo en proyectos que trabajan en las fronteras de la tecnología o proyectos que implican un alto cambio cultural o alto cambio en los procesos de las organizaciones, son proyectos que van a producir resultados no previstos. Y estos resultados no previstos, como muchas veces ni siquiera los podemos intuir o los podemos detectar en el radar del proyecto, estos resultados generan una incertidumbre distinta a la que vimos antes, porque la que vimos antes era una incertidumbre que llamábamos de los conocidos desconocidos. Pero esta, la de los resultados no previstos, es la incertidumbre de los desconocidos desconocidos. ¿Por qué tiene este nombre? Porque justamente desconozco que podría producirse tal resultado, pero quiero llamar la atención sobre algo. Estos resultados no previstos, o sea, esta incertidumbre del tipo desconocido desconocido, no siempre juega en forma negativa, no siempre es un perjuicio, y ya vamos a ver en un ejemplo posterior que a veces también estos resultados no previstos pueden jugar a favor y generar beneficios no esperados. Y el otro factor que genera complejidad son los interesados. ¿Y por qué los llamamos interesados? Porque son personas, grupos sociales, grupos políticos, sindicatos, municipalidad, vecinos, que tienen intereses respecto al proyecto, por eso los llamamos interesados. Y algunos interesados van a percibir que el proyecto tal vez sea positivo para ellos, y en ese caso uno puede esperar que apoyen al proyecto, pero hay otros interesados que perciben al proyecto como un perjuicio y tal vez se opongan. Entonces, esta interacción de sistemas e interesados es lo que en definitiva, dijimos, produce la complejidad del proyecto. Pero la complejidad también genera resultados no previstos, genera comportamientos no previstos, o sea, genera incertidumbre. Pero para manejar esa incertidumbre, para poder reducir la incertidumbre, necesito más especialistas, necesito incluir gente de distintas áreas, lo cual a su vez genera complejidad. Entonces, esto es un círculo que se va realimentando. ¿Para qué? Justamente para generar el mayor desafío de la gestión de proyectos, porque gestión de proyectos hoy, de cualquier tipo de proyecto, de cualquier industria, es reducir incertidumbre y gestionar complejidad.
Eso es gestión de proyectos. Claro, hay proyectos de alta incertidumbre y alta complejidad, hay proyectos de baja incertidumbre, pero en definitiva, todo proyecto es reducir incertidumbre y gestionar complejidad. Porque si no hacemos esto de manera efectiva, si no manejamos bien incertidumbre y complejidad, van a aumentar las amenazas de no alcanzar los objetivos. O sea, vamos a tener más factores que jueguen en contra del proyecto y van a reducirse las oportunidades de mejorarlos. Con lo cual, y ahora sí, llegando un poco al núcleo de esta presentación, ¿qué es gestión de riesgos? Y gestión de riesgos es, como dicen las definiciones, reducir las amenazas de aquello que atenta contra mis objetivos y aumentar las oportunidades de aquello que puede mejorar los objetivos. Entonces, ¿de dónde proviene la gestión de riesgos? ¿Por qué la gestión de riesgos no es algo opcional? No es algo que pudiésemos decir, y en este proyecto conviene o no hacer gestión de riesgos. Y vamos a tener que tener una gestión de riesgos acorde a la complejidad y a la incertidumbre propia del proyecto. Porque esa complejidad y esa incertidumbre en principio es fuente de amenazas y de oportunidades. De modo que la gestión de riesgos, como vemos en esta diapositiva, es reducir las amenazas y aumentar las oportunidades de mejorar los objetivos del proyecto. Entonces, veamos ahora en este encadenamiento de conceptos, veamos ahora esto de las amenazas y las oportunidades. Todo proyecto dijimos que tiene objetivos por cumplir, ¿no? Todo proyecto debe lograr objetivos. Y el proyecto, para lograr los objetivos, arma un plan, o sea, se desarrolla un plan de proyecto que le permita a éste cumplir los objetivos. Pero sabemos que en todo proyecto hay incertidumbre y en todo proyecto hay complejidad. Entonces, ¿cómo incide esto? ¿Cómo incide la incertidumbre y la complejidad en el proyecto? Como la incertidumbre es no saber, es desconocer, pero para poder empezar a trabajar, ¿cómo reemplazo ese desconocimiento? ¿Cómo reemplazo esa incertidumbre? A través de hipótesis. O sea, ¿qué son las hipótesis? Justamente son supuestos de comportamientos, de resultados que como los desconozco, pero para poder empezar justamente a hacer algo, tengo que suponer ciertos comportamientos, ciertos resultados. Y además, la complejidad y la incertidumbre también le impone al proyecto restricciones, límites. De modo que todo plan de proyecto está armado en base a estos dos elementos constitutivos. Cosas que supongo que van a ocurrir, hipótesis, y cosas que funcionan como mis condicionantes de trabajo, de proyecto, que son las restricciones. Por lo cual, ¿qué sería riesgo en este esquema? Riesgo es algo, en principio, que puede ocurrir o no, es algo incierto. Si ese evento incierto llega a ocurrir, es algo distinto a lo que yo tengo en mi plan. O sea, yo en mi plan tengo hipótesis, asumo que el proveedor va a entregar en tal fecha. ¿Qué sería un riesgo? Bueno, que el proveedor no entregue en tal fecha. Eso sería un riesgo. Que entregue antes o que entregue después. Y si esto distinto a lo que yo tengo en el plan ocurre, afecta mis objetivos. Entonces, en este esquema tienen la definición de riesgo. Riesgo es toda variación respecto a un valor esperado, que de ocurrir
afecta los objetivos que estoy buscando. Entonces, ¿qué es riesgo? Es toda variación, como decía, respecto a un valor esperado. Claro que puede ser superior o inferior, mejor o peor que lo que esperaba. ¿Y por qué hay valor esperado? ¿Por qué la palabra esperado? Porque hay futuro. Porque si no hubiese futuro y todo se llevara a cabo en el presente, no esperaríamos valores. Es los valores que se están dando ahora, pero como hay futuro y el proyecto es justamente un emprendimiento que se lleva a cabo en el futuro, por eso puede haber variaciones respecto a ese valor esperado. Entonces el futuro es fuente de incertidumbre y de aleatoriedad, ¿eh? Entonces el riesgo es una función del futuro y de la aleatoriedad de las variables sobre las cuales armamos nuestro proyecto, variables de costo, variables de plazo. Entonces, ¿cómo juega el riesgo? Si yo tengo objetivos, y vamos a suponer, por poner un ejemplo muy sencillo, que mi objetivo es lograr 1000 unidades de algo, ¿cómo afecta el riesgo? Y que en vez de lograr 1000, logre menos, logre 950, logre 900, logre 800. O sea, en este caso el riesgo, como juega en contra del objetivo de 1000, se transforma en una amenaza. Pero estos eventos inciertos solamente perjudican, solamente juegan en contra, no. Porque puede ser, si yo espero un valor de 1000, que finalmente logre 1100 o que logre 1200. Y en ese caso estamos en presencia de una oportunidad. Y a veces nos cuesta ver estas oportunidades, cosas que pueden salir mejor. Y justamente déjenme mostrarles un ejemplo. Este es un puente que se hizo en Japón, el puente Akashi Kaikyo. Es un puente colgante, fue todo un desafío de la ingeniería, y este es un puente colgante que cuelga de, digamos así, un manojo de cables. ¿Ellos qué necesitaban? ¿Qué objetivo de proyecto tenían que lograr? Ellos necesitaban que un cable de 5 milímetros de diámetro tuviese una capacidad de 2750 kilos. Y esto era altamente incierto, porque los sistemas que intervenían, los sistemas metalúrgicos con los sistemas de producción, hacían que era muy difícil que con 5 milímetros pudiesen llegar a 2750 kilos. Y esto lo llevó a toda una etapa de trabajo de reducir incertidumbre. ¿Y cómo se reduce incertidumbre? Por prueba y error. Y a través de la prueba y el error llegaron a desarrollar un cable y armar un manojo de cables con un cable que con 5 milímetros estuvo en más de un 20% de la capacidad originalmente esperada. O sea, llegaron a desarrollar un cable que con 5 milímetros tenía una capacidad de 3300 kilos. O sea, gestionar incertidumbre, gestionar complejidad, no sólo para reducir las amenazas, como decíamos, sino también para aquello que puede salir mejor, ¿eh? Para que aquello que puede salir mejor aprovechemos la oportunidad. Y en este caso, con un cable para un diámetro dado de 5 milímetros, mayor capacidad hizo que hiciera falta menos cantidad de cables. Entonces, ¿qué es riesgo? Es toda variación respecto a un valor esperado. Y en proyectos, básicamente, ¿qué valores esperamos? Y básicamente esperamos los valores que tienen que ver con alcance y calidad del sistema, o sea, con el desempeño del sistema que el proyecto genera, el costo o presupuesto del proyecto, el plazo o cronograma del proyecto. Con lo cual ahora, y en
en esta cadena de conceptos que estamos viendo, vamos a ver un poco los riesgos y las incertidumbres a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Si ampliamos un poco la definición de proyecto, sabemos que todo proyecto es una respuesta a una necesidad, a un requisito o a una oportunidad. O sea, todo proyecto, ¿qué es lo que hace? Genera un resultado, una solución a la necesidad, al requisito o a la oportunidad que se plantea. Ahora bien, dijimos que uno de los elementos esenciales, uno de los elementos constitutivos del proyecto es la incertidumbre. ¿Y cómo se va reduciendo la incertidumbre? La incertidumbre se va reduciendo en forma gradual. La incertidumbre del proyecto se va reduciendo en forma gradual. ¿Por qué? ¿Cuándo es máxima? ¿Cuándo tengo la mayor incertidumbre? ¿Cuándo tengo el mayor desconocimiento? Y lo tengo al inicio del proyecto. ¿Y qué es gestión de proyectos? Ir reduciendo la incertidumbre a lo largo de las sucesivas fases del proyecto, ¿no? Dijimos que la esencia de la gestión de proyecto es reducir incertidumbre y gestionar complejidad. Ahora bien, ¿cómo logramos reducir la incertidumbre en los proyectos? Todo proyecto, como todo proyecto tiene que generar una solución, todo proyecto, y en esto déjeme hacer un comentario aparte. Cuando nosotros en los cursos que damos con Pablo Sarvo, que ahí veo que está coordinando, cuando nosotros en los cursos que damos mencionamos este concepto todo proyecto, siempre decimos que eso vale tanto para el proyecto de organizar mis próximas vacaciones, para el proyecto de ampliar mi casa, para el proyecto de construir una nueva planta de procesos o para el proyecto de desarrollar un yacimiento no convencional. Vale para todo este tipo de proyectos. Lo que cambia en este ejemplo de distintos proyectos, cambia la incertidumbre, cambia la complejidad. Pero en todo tipo de proyectos, desde mis vacaciones, desde ampliar mi casa, desde una refinería o una planta de procesos, hasta un yacimiento no convencional, hay que reducir incertidumbre y gestionar complejidad. ¿Cómo? ¿Cómo se reduce la incertidumbre? A través de dos grandes etapas. En una etapa hay que madurar la solución y una vez que la solución está madura, en la siguiente etapa tengo que ejecutar la solución. Fíjense que en este esquema hay algo muy claro. ¿Dónde se produce la reducción sustancial de la incertidumbre? Se reduce justamente en la etapa de maduración. Entonces, ¿qué es en esencia madurar la solución? ¿Cuál es el objetivo de esta primera etapa? Como tengo alta incertidumbre, o sea, como tengo alto desconocimiento, el objetivo de esta etapa ¿cuál es? Pasar de no saber a saber, de no conocer a conocer. ¿Y cómo se hace fundamentalmente, cómo se lleva adelante esta etapa de maduración cuando la incertidumbre es alta? Y como les decía en el ejemplo más sencillo del cable, prueba y error. Por ejemplo, eh, en el puente Akashi Kaikyo se hizo un túnel de viento con una maqueta y durante 4 años se estuvo probando la maqueta en ese túnel de viento, con pruebas y ensayos de materiales nuevos, con trabajo en equipo y focus group. O sea, no hay otra forma de reducir la incertidumbre que a partir de experimentar, con la experimentación equivocarse y a partir del error aprender.
para no repetir esa alternativa y buscar otras. Entonces, si en la etapa de maduración de la solución lo que fundamentalmente necesitamos es aprender de las tres variables de todo proyecto, ¿dónde tengo el mayor riesgo en esta etapa? Y el mayor riesgo en esta etapa es que no aprenda, o sea, que no resuelva las cosas fundamentales que después tengo que ejecutar en el proyecto. O sea, el mayor riesgo en esta etapa de maduración lo tengo en el alcance que tengo que generar, en la calidad de la información que voy a obtener, o sea, en el desempeño. Y costo y plazo no es que los voy a descuidar, pero no es el mismo riesgo que no lograr justamente madurar la solución. Y además, ¿por qué costo y plazo en esta etapa no son tan o no configuran un riesgo tan relevante? Porque si por ejemplo grafico otra curva que es la curva de inversiones en el proyecto, ¿cómo hace la curva de inversiones? Y justamente hace el efecto espejo de la curva de reducción de incertidumbre. Entonces, ¿por qué conviene aprender a partir del error en la etapa de maduración? Porque la inversión es baja, porque el costo del error es bajo. ¿Por qué no conviene aprender o resolver cosas o eh, dilucidar cosas cuando estamos ejecutando? Porque ahí el aprendizaje es caro. O sea, estamos pagando caro lo que no hemos resuelto en las etapas que corresponde. Y por otra parte, en la etapa de ejecución, si ya la solución está madura y está definida, ¿qué tengo que hacer en esta etapa? Que es la etapa, y por eso dejé la curva azul, la curva de inversiones, que es la etapa donde se hace la mayor inversión en recursos, en dinero, al proyecto. El objetivo de esta etapa es, una vez madura la solución, es implementarla. ¿Qué significa implementar la solución? ¿Qué significa esta etapa de ejecución? Y será construir la planta, ¿no? Construir la planta de procesos. O será lanzar el nuevo producto al mercado, ya el producto desarrollado lo lanzo al mercado. O será, por ejemplo, implementar el sistema en sus distintas funciones y con sus distintas propiedades. Entonces, esto es implementar, esto es ejecutar la solución. Pero, insisto, parte de una maduración de la solución adecuada. De modo que en la segunda etapa de todo proyecto, en la etapa de ejecución, ¿dónde tengo ahora sí los mayores riesgos? ¿Dónde está el riesgo de esta etapa? Y está en no cumplir el plazo, está en no cumplir el presupuesto, y en menor medida no es que no haya riesgos, pero si el alcance y la calidad de la solución están definidas, la tengo que cuidar. Acá tengo que poner más énfasis en no pasarme de costo, porque acá la inversión es alta. Entonces, fíjense cómo cambia el enfoque de riesgos según la etapa de proyecto en que estemos. Y ya me quedan unos 15 minutos. Quiero mostrarles dos ejemplos de manejo de riesgos en ambas etapas. Primero, en la etapa de maduración, un ejemplo, y después, o sea, veríamos ahora qué es gestión de riesgos en la etapa de maduración, y después veríamos un ejemplo de la etapa de ejecución. La etapa de maduración que dijimos es la etapa donde tengo que generar la solución. Es la etapa que convive con altas incertidumbres, con altos desconocimientos. Una empresa, y esto es un caso real, tuvo que dar respuesta a esta pregunta.
conviene llevar a cabo un proyecto que, si fracasa, se perderían 2.000 millones de dólares, pero cuidado, con un 95% de probabilidades de que haya fracaso y se pierdan 2.000 millones de dólares. Pero si sale bien, se ganarían 15.000 millones de dólares, 7 veces y medio más, pero hay solo un 5% de chances de que salga bien. Hay una herramienta de análisis de riesgo que se llama valor monetario esperado, que hace esta herramienta, multiplica los resultados en dinero por la probabilidad correspondiente y cada resultado con su signo. Entonces, multiplico 2.000 negativo, que es la pérdida, por 0,95 y eso le sumo el otro producto de 15.000 positivo, porque es el beneficio, por el 5%. Y fíjense que el resultado es negativo 1.150 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la respuesta de muchas empresas? No, no, nosotros eh, esto es casi seguro que vamos al fracaso, salvo que sea una empresa que entienda que justamente hoy y cada vez más es necesario gestionar riesgos y es necesario preguntarse si yo tengo espaldas y tengo capacidad para transformar esas altas probabilidades negativas en probabilidades positivas o en probabilidades a favor de que esto salga bien. Y la empresa que tuvo este dilema, como sabía que tenía capacidad de gestión de riesgos y de manejo de incertidumbre, dijo, a pesar de esto, voy a llevar adelante el proyecto, y así dio lugar al proyecto de desarrollo del Prius, el primer auto con motor híbrido que comenzó a desarrollarse allá por 1990, así ya casi 30 años atrás. Fíjense cuál es la partida, ¿no? O sea, la partida es altísimas probabilidades de fracaso, solamente un 5% probabilidad de éxito, pero en la estrategia de Toyota estaba crear el primer auto distinto del siglo XXI, que no sería solamente un cambio de tecnología, sería algo revolucionario, algo completamente distinto, comenzar de cero. ¿Y eso qué significa? Bajas probabilidades de éxito. Y así fueron trabajando el desarrollo, la maduración del producto. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos? Bueno, primero y fundamental, ser consciente de cuáles son las chances que tengo a favor y en contra. Entonces, decían en Toyota, el primer paso para prevenir los riesgos de un proyecto es reconocer las verdaderas probabilidades de éxito. ¿Y cuál es el segundo caso? El segundo paso, cambiar esas probabilidades. Y es lo que fueron haciendo. ¿Qué fue haciendo Toyota? Creó una estructura organizacional apropiada, generó un acceso equitativo a la información. Los mejores especialistas debían ocuparse de cualquiera y de todos los problemas del proyecto. Con esto, con esta reorganización estructural, organizacional en torno al proyecto, ellos sabían que las probabilidades de éxito pasaban de 5 a 10%. ¿Qué hicieron a continuación? Ingeniería concurrente, ¿qué significa eso? Todos los sectores, todas las áreas de la compañía a trabajar juntos. ¿Eh? Ingeniería concurrente es eso, la gente de diseño, la gente de marketing, la gente de desarrollo, la gente de producción, los quiero ver juntos. No que uno haga una cosa y se la pase por encima de la pared a otro y el otro diga esto está mal. Bueno, con esto aumentaron las chances de éxito de 10 a 15%. ¿Cómo siguieron reduciendo incertidumbre en definitiva? O sea, ¿cómo siguieron aumentando chances de éxito? Hicieron 80 distintos prototipos
de motor híbrido y batería de litio. 80, 80. Fíjense qué significa esto. Significa decir, este no funciona por tal cosa, bueno, descartalo. Este no funciona porque esta cosa no está bien ajustada, bueno, descartalo. O sea, de 80 quedaron 40, de 40 quedaron 20, 10. Un poco lo que decíamos al inicio de esta actividad. Reducir incertidumbre es reducirla a partir de la prueba y el error. Acá podemos decir que se equivocaron 79 veces para acertar una y con esto aumentaron las probabilidades de éxito. ¿Cómo siguieron creando condiciones a favor del éxito para que la probabilidad pase del 17 al 20? Involucraron a las 7 oficinas de Toyota que tenía en la empresa en el mundo. Hicieron un panel con 50 empleados de Toyota de diversos países y edades. Otro paso más en la reducción de la incertidumbre, en el aumento de probabilidades de éxito. Se asociaron con Matsushita y ellos diseñaron y produjeron las baterías de litio, porque además acá se abrió un nuevo negocio, un nuevo valor al negocio, que es, nosotros somos pioneros en motores de este tipo y las baterías de litio son claves para este tipo de producto. Pero nos van a copiar, General Motors, Ford nos va a copiar y va a necesitar baterías de litio. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Se acuerdan de valor que hablábamos al comienzo de la presentación? ¿Cuál es el valor adicional del proyecto Prius? Y el valor adicional es que además vamos a generar las baterías que van a tener que empezar a usar nuestros competidores. Lo mismo con el desarrollo y fabricación de semiconductores. Otra vez, reducen incertidumbre y aumentan probabilidades de éxito. ¿Cuál fue la siguiente decisión? Pasar de un 30 a un 40%. Si hago nueva tecnología de motor y batería, no voy a cambiar la plataforma del vehículo, entonces construyo el Prius sobre una plataforma existente. Luego hicieron algo similar a lo que hace Toyota, a lo que hace Microsoft, perdón. Microsoft cuando lanza un producto al mercado hace que su cliente sea el tester, digamos, su cliente le haga de beta tester. Entonces, ¿qué hizo Toyota? Hizo algo similar, construyó 1000 unidades y ¿dónde las vendió? Las vendió en Japón, porque en Japón hay más lealtad con la marca y no es lo mismo que se queje un japonés con algo nuevo, todavía no totalmente probado, que se queje un americano o un europeo. ¿Cómo siguieron aumentando probabilidades? La segunda generación del Prius ya la lanzaron en Japón, Estados Unidos y Europa, vendiendo más de 100.000 unidades en el 2005. Y el gran salto hacia el éxito fue cuando las probabilidades pasaron de 50 a 90%, tomando decisiones cruciales como el auto más caro, pero dirigido a clientes de altos ingresos, imagen de prestigio, característica extraordinaria y sensación al conducir y plazo de entrega menor a una semana. Y este es el resultado de un proyecto de altísima incertidumbre, de muy baja probabilidad de éxito, pero que manejada en forma adecuada la incertidumbre y la complejidad llevó justamente a esto que ven. Eso es así en síntesis lo que sería conceptualmente el manejo de riesgos en las etapas de maduración de un proyecto. Y en las de ejecución, bueno, dijimos que en las de ejecución tenemos que partir de un alcance ya definido. Entonces, entramos a la etapa de ejecución con un alcance definido y acá sí retomamos nuestra definición de riesgo, que es algo distinto a lo que tengo en el plan, que en caso de ocurrir afecta a los objetivos, y entonces acá tengo que trabajar los riesgos en base a tres factores. Uno es el evento,
o sea, qué es lo que puede ocurrir distinto a lo que tengo en el plan. Otro es la probabilidad que ocurra. Y el tercer factor es el impacto o la consecuencia que esto me genera sobre los objetivos. Estos son los tres factores de riesgo que se usan en los procesos que constituyen la metodología de riesgos que, por ejemplo, recomienda el PMBOK del PMI, el Project Management Institute, y recomienda que para la gestión de riesgos el primer proceso sería identificar estos eventos inciertos, distintos a los que, a las hipótesis o a los supuestos del plan, luego clasificarlos en una matriz probabilidad de impacto, luego cuantificarlos con distintas herramientas y a partir de haberlos identificado, clasificado y cuantificado, dar las respuestas correspondientes, tanto para aquello que puede salir mal, que en ese caso la respuesta sería en evitar, transferir, mitigar o aceptar, como para aquello que puede salir bien. Y entonces, para ir terminando ya esta presentación, ya estamos próximos a la hora, un ejemplo muy sencillo de lo que sería una gestión de riesgos en la etapa de ejecución. Vamos a suponer alguien quiere organizar una fiesta, un casamiento al aire libre. Creo que no hay que hacer muchas elucubraciones para enseguida darse cuenta que hay un evento incierto que en este caso podría jugar a favor. Y este evento incierto sería justamente que se produzca una lluvia, una tormenta. Bueno, uno debería consultar el Weather Channel y ver cuál es la probabilidad de que se produzca este evento mientras se haga la fiesta. El impacto, la consecuencia es clarísimo, es muy alto. Entonces, ¿qué hice con esto? Al asignar probabilidad de impacto, clasifiqué el riesgo y uno puede intuir acá que el riesgo es alto. Entonces, si el riesgo es alto, ¿qué tengo que hacer? Generar respuestas. ¿Y cuáles serían las respuestas? Y una es evitar el riesgo, pero evitar el riesgo es cambiar de objetivo. Y cambiar de objetivo significa no hacerlo al aire libre, hacer el evento en un salón cerrado. Pero ya estaríamos hablando de otro proyecto, de otro objetivo. Esto es una respuesta. ¿Qué otra respuesta podría haber? Y mitigar. Mitigar es reducir probabilidad o reducir impacto. Por ejemplo, si alquilan un gazebo y la fiesta se hace allá adentro, no están cambiando la probabilidad del evento lluvia, pero sí están cambiando o reduciendo casi a cero el impacto de la lluvia sobre el evento, sobre los objetivos. Y finalmente también pueden decir aceptar, no hago nada, aceptar es eso, no tomo una acción proactiva, no hago nada y eventualmente tengo un plan B. ¿Y qué sería en este caso? Y bueno, les damos paraguas a todos y si llega a llover, creo que se van a divertir igual y de alguna manera el plan B habrá funcionado. Así que, después de esta hora que ya se ha cumplido, hoy, como conclusión, la gestión de riesgos no es algo que podemos preguntarnos si vale la pena o no vale la pena, si corresponde o no corresponde. Hoy no hay gestión de proyectos exitosa que no necesite de una gestión de riesgos, porque lo que hoy tenemos que cada vez entender más que los riesgos de proyecto no se padecen, se gestionan. O sea, no es el único proyecto que no tiene riesgos es el proyecto que no se hace. Proyecto que encaremos es proyecto que va a tener su nivel de riesgos acorde a la incertidumbre y a la complejidad propias del mismo. Si hay dudas, consultas, ahí estoy viendo el chat, pueden escribirlas en el chat. Déjenme, antes de concluir, simplemente comentarle de nuestros próximos cursos que sobre este tema, por ejemplo,
tenemos un curso de gestión de riesgos en proyecto, que es esto que he presentado a lo largo de esta hora en forma mucho más amplia, con muchos más análisis y casos de aplicación. Este curso comienza el martes 20 de febrero, tiene una extensión de 18 horas, otorga 15 PDUs para aquellos que tienen certificaciones del PMI, como por ejemplo la certificación PMP, y este curso se puede hacer tanto en forma presencial en el aula u online. Pero como cada clase queda grabada, al igual que este webinar, aquel que no pudo participar de la clase después puede recuperarla a través de la clase grabada en el aula virtual. Esto es uno de los cursos. Y el otro, y ya sí para terminar, es un curso que ya estamos dando con Pablo Sarvo hace varios años, que es de preparación para rendir el examen del PMI, el examen Risk Management Professional, o sea, profesional de la gestión de riesgos. Este es un curso que vamos a dar en el segundo semestre de este año, a partir del 17 de octubre. Es un curso que tiene 24 horas de extensión, otorga 20 PDUs y es solamente va a ser por internet. Este curso es un curso de prácticas de examen. Es un curso que presupone que la persona que está haciendo este curso conoce las metodologías de gestión de riesgos y se está preparando para rendir ante el Project Management Institute el examen de certificación en riesgos. En nombre mío, en nombre de Pablo Sarvo, cuyos mails tienen en la pantalla, les agradecemos la paciencia, la atención. Van a recibir el material de esta presentación e incluso también aquellos que quieran, como hemos grabado esta presentación, pueden recibir el video de la misma. Vamos a estar conectados por si hay alguna duda, pero si no, en cualquiera de los dos mails, en el mío o en el de Pablo, vamos con todo gusto a contestar sus inquietudes o la información que necesiten. Gracias a todos, gracias Pablo por moderar y vi que estuviste respondiendo algunas consultas y resolviendo algunos temas técnicos. Gracias Gisela, Pablo nuevamente, Julisa, Cecilia, Víctor Hugo, bueno, Mauricio, a todos, gracias y buenas noches.